Mi nombre es Esteban Jaramillo Laos y hoy quiero compartir un tema que ha transformado profundamente mi vida espiritual y me ha ayudado en su momento a ser liberado del mundo oscuro de la brujería y el satanismo. Y hoy quiero hablar sobre los 3 niveles del ayuno. Hablar del ayuno no es solo referirse a la abstinencia de alimentos, sino a un proceso más profundo de purificación y conexión con Dios. A lo largo de mi caminar con el Señor, he aprendido que muchas veces realizamos cosas como el ayuno sin el entendimiento necesario, y eso puede limitar los frutos que obtenemos de esta práctica. En la antigüedad en Israel, el ayuno era una práctica establecida por el Señor. Pero a menudo vemos que hoy día no se realiza con la misma dirección y propósito. He visto personas que sin tener una madurez espiritual suficiente o sin seguir la guía de sus pastores, abordan el ayuno como si fuera un simple ritual. Sin embargo, es crucial dejarnos direccionar por la sabiduría espiritual de nuestros líderes para sacar el mayor provecho de esta disciplina. Para hablar de los niveles de ayuno, quiero comenzar con el primer nivel, ya que muchos lo relacionan con el llamado ayuno de Daniel. Pero aquí encontramos 2 grandes confusiones. Primero, el ayuno de Daniel no fue de 40 días, sino de 21 días. Como dice la Biblia. En ese tiempo, Daniel no consumió ningún manjar delicado. Pero lo que muchos no comprenden es que esto no era simplemente un ayuno, sino una dieta que seguía un propósito específico. La gente suele confundir el concepto de dieta con el de ayuno. Algunos dicen, voy a hacer el ayuno de Daniel, y luego se abstienen de ciertos alimentos como carne o productos de origen animal y basan su alimentación en frutas y legumbres. Pero, hermanos, eso no es un ayuno, sino una dieta. Lo que Daniel hizo fue rechazar la comida del rey para no contaminarse, debido a las leyes alimenticias que los israelitas seguían según la ley de Moisés. Estas leyes promovían una dieta balanceada que garantizaba el bienestar y la salud. Por ejemplo, en la ley de Moisés solo se podían comer los peces que tuvieran escamas. Los animales inmundos, como el cerdo, no estaban permitidos. Es más, algunos animales eran utilizados por los paganos como sacrificios a sus dioses, por lo que comerlos también era visto como una forma de impureza espiritual. Cuando comencé a ayunar lo hice en este primer nivel de ayuno. Al llegar a la iglesia me comprometí a empezar a ayunar y orar. Este primer nivel de ayuno consiste en periodos cortos de abstinencia, donde el objetivo es que Dios santifique, limpie y purifique el corazón. En este nivel empecé ayunando hasta las 12 del mediodía. A veces lo hacía durante 21 mañanas seguidas y en otras ocasiones durante 40 mañanas. Lo importante era que mi cuerpo se fuera acostumbrando al sacrificio y que mi estómago se fortaleciera con cada ayuno. En ese proceso, uno va subiendo de nivel. Cuando ya había completado este ciclo inicial, empecé a aumentar el tiempo, añadiendo 1 hora más cada vez. Al principio no es fácil, pero uno siente cómo el cuerpo y el espíritu se van adaptando. Es entonces cuando se está listo para pasar al segundo nivel de ayuno. En este segundo nivel, el ayuno se extiende a 24 horas. Aquí el desafío es mayor no solo porque el tiempo sin comer es más largo, sino porque este ayuno requiere una vida en obediencia y santidad. A menudo, las personas ayunan sin mantener una verdadera vida de entrega a Dios, y ahí es donde surgen los problemas. He conocido mujeres que me han preguntado, pastor, ¿puedo ayunar durante mi periodo? Y mi respuesta siempre ha sido que el ayuno depende de la condición física y la disposición de cada persona.
Si uno está físicamente agotado, el ayuno puede resultar más difícil, pero el punto clave es estar siempre guiados por el Espíritu Santo. El segundo nivel de ayuno no es tanto sobre la intensidad o duración, sino sobre la calidad de la comunión con Dios. Durante este tipo de ayuno se debe mantener una vida en obediencia. No se trata solo de dejar de comer, sino de tener un corazón alineado con la voluntad de Dios. He escuchado a personas decir que el ayuno se puede romper fácilmente con la ira o el enojo fuera de control. Incluso puede que sin darnos cuenta llevemos algo a la boca durante el ayuno. Si esto sucede, el Espíritu Santo inmediatamente nos alerta y debemos actuar en ese momento. No importa que el incidente haya sido sin intención, lo importante es la disposición del corazón. Cuando se avanza en este nivel, se aumenta la cantidad de horas en ayuno. Y aquí, el enfoque debe ser la necesidad espiritual que se esté presentando. Cada nivel de ayuno depende de la batalla espiritual que enfrentemos. En este segundo nivel vemos casos como el de Saúl, donde aunque era un líder no tenía visión, y eso afectaba su capacidad para dirigir al pueblo en tiempos de ayuno. Al igual que en la antigüedad, en la iglesia debemos prepararnos para el ayuno. Un líder sabio no anuncia un ayuno sin antes preparar al pueblo. Yo he aprendido a percibir cuando el pueblo está listo para un ayuno prolongado. Y por eso, cuando convocamos a un ayuno, lo hacemos con tiempo. Hay veces que el pueblo no está bien alimentado o que algunos hermanos vienen de ayunos personales. En ese caso, es importante no sobrecargar al cuerpo, sino ir avanzando poco a poco en los niveles de ayuno. El ayuno debe tener un propósito claro. Si uno ayuna sin saber por qué, es como si solo estuviera pasando hambre. El verdadero ayuno siempre debe estar direccionado a una meta específica, como lo hizo Daniel, quien ayunó 21 días porque tenía un propósito claro: la liberación del pueblo. Yo soy una persona a la que nada le impide ayunar. Escucho a muchos decir que hay momentos o situaciones en los que no se debería ayunar, pero para mí eso no es un obstáculo. Por ejemplo, algunos mencionan que las mujeres no deberían ayunar durante su ciclo menstrual, argumentando que en ese estado están inmundas. Pero hermanos, ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento. Si aplicáramos las leyes antiguas literalmente, entonces tendríamos que sacar a todas las mujeres del templo y enviarlas a un monte durante ese periodo. Eso tuvo su cumplimiento en la ley, pero ahora, en la gracia de Dios, las cosas son diferentes. El verdadero problema con el ayuno no radica en esas cuestiones externas. En realidad, en este segundo nivel de ayuno, lo que importa no es tanto la intensidad o las circunstancias físicas, sino la intención del corazón. En el primer nivel de ayuno, puedes realizar tus actividades cotidianas mientras ayunas: caminar, limpiar, fregar, hablar. Sin embargo, a medida que avanzas en este proceso, es esencial mantener una comunicación constante con Dios y actuar con sabiduría. Si te descuidas o te desconectas espiritualmente, puedes romper el ayuno sin siquiera darte cuenta. Una de las cosas que más puede afectar el ayuno es el enojo. La ira fuera de contexto puede interrumpir el ayuno. Conozco casos de personas que han iniciado un ayuno con las mejores intenciones, pero por no controlar su carácter o sus emociones han terminado rompiéndolo. Incluso hay veces en que sin darnos cuenta, durante el ayuno, podemos llevarnos algo a la boca por costumbre. Si eso sucede y el Espíritu Santo te lo hace notar, no te preocupes. Simplemente bota lo que masticaste, enjuágate la boca y continúa tu ayuno, porque no lo hiciste con malicia.
Lo que Dios observa es la intención de tu corazón. A medida que entras más profundamente en el segundo nivel de ayuno, el tiempo de abstinencia se extiende. Comienzas a elevar las horas de ayuno y los niveles que alcances estarán directamente relacionados con la necesidad que enfrentes. En este segundo nivel puedes ver cómo las circunstancias personales o las batallas espirituales determinan la intensidad de tu ayuno. Un ejemplo en la Biblia es Saúl, quien, aunque era un líder, no tenía visión. Esto demuestra la importancia de tener dirección clara cuando se convoca un ayuno, especialmente en la congregación. Cuando yo convoco un ayuno en la iglesia, siempre me aseguro de preparar al pueblo con antelación. He aprendido que no es prudente anunciar un ayuno de repente, sin permitir que las personas se preparen espiritualmente y físicamente. Muchas veces el pueblo tiene hábitos alimenticios que no están alineados con un tiempo de ayuno, o algunos hermanos ya han salido de ayunos personales y necesitan tiempo para recuperarse antes de embarcarse en otro. Por eso es importante guiar al pueblo con sabiduría. El ayuno debe ser algo personal y dirigido por Dios, no solo algo congregacional. Hay hermanos que dependen exclusivamente de los ayunos convocados por la iglesia, pero también es importante tener una vida de ayuno personal por las propias necesidades. Los ayunos de la iglesia son buenos, pero cada creyente debe también llevar una vida de ayuno y oración por sus propios motivos. En cuanto a cuántos propósitos se puede tener durante un ayuno, yo personalmente suelo establecer hasta 3 propósitos. La Biblia no establece un número fijo, pero es importante tener claridad sobre los motivos del ayuno. Algunas personas ayunan sin saber realmente por qué lo hacen, y eso no es correcto. Ayunar sin un propósito claro es simplemente pasar hambre. Si estás ayunando sin un propósito claro, lo que realmente estás haciendo es pasar hambre. El ayuno debe ser direccionado con un propósito específico, porque sin él no tiene ningún valor espiritual. En el primer nivel de ayuno, por ejemplo, puedes ayunar hasta el mediodía mientras realizas tus tareas diarias. Vas al colmado, organizas a los niños y te mantienes en comunión con Dios a lo largo del día. Este tipo de ayuno es una manera de empezar, de adaptar tu cuerpo y espíritu a la práctica. Sin embargo, cuando avanzas al segundo nivel, el enfoque cambia. Ya no es solo un ejercicio físico, sino que entra en juego la conexión espiritual más profunda. Un buen ejemplo de esto es el ayuno de Daniel. Daniel ayunó y oró durante 21 días. Y la Biblia dice que no consumió ningún manjar delicado. No solo se abstuvo de alimentos, sino que su propósito era claro. Estaba intercediendo por el cumplimiento de una profecía divina. Su ayuno era de alta élite porque no estaba orando por algo pequeño o personal, sino por la liberación del pueblo de Dios, que había pasado 70 años bajo el yugo de Babilonia. Este ayuno de Daniel es un claro ejemplo de cómo los niveles de ayuno están directamente relacionados con la magnitud de la situación. Su ayuno puede considerarse de segundo o incluso tercer nivel, ya que no era solo un ayuno regular, sino que estaba impulsado por una necesidad nacional, una lucha espiritual a gran escala. Daniel comprendió que, aunque Dios ya había hablado a través de Jeremías sobre la liberación después de 70 años, no podía ignorar las maquinaciones de Satanás. Sabía que era necesario ayunar y orar para activar esa palabra profética en el ámbito espiritual. Y fue precisamente durante ese tiempo de ayuno que se desató una guerra en el mundo espiritual. El arcángel Miguel tuvo que intervenir para pelear en favor de Daniel y su pueblo, lo que nos muestra que los niveles de ayuno en nuestra vida
dependen directamente de la batalla espiritual que estamos enfrentando. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de la guerra que se libra en los cielos por las promesas de Dios. Este tipo de ayuno es para romper algo profético, algo que ya está designado desde el cielo, pero que necesita ser activado en la tierra. Daniel sabía que su ayuno y oración no solo dependían de su propio esfuerzo, sino también de la respuesta de Dios. En otras palabras, su ayuno no solo era para pedir liberación, sino para desatar la voluntad de Dios en la tierra, lo que requería una intervención divina. Un ejemplo similar lo encontramos en la historia de Esther. Cuando Amán declaró un edicto de muerte contra los israelitas, Esther y Mardoqueo no simplemente se pararon a declarar la victoria del Señor. No fue solo una cuestión de palabras o declaraciones. Sabían que el momento requería algo más profundo. Esther declaró un ayuno de 3 días, no solo para buscar favor ante el rey, sino para activar lo profético en el cielo y romper el diseño diabólico que se había decretado contra su pueblo. Este ayuno fue tan poderoso que no solo quebrantó el plan de muerte de Amán, sino que también alteró una ley que nadie podía romper, la de entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Era un asunto de vida o muerte. Sin embargo, el ayuno de Esther activó un favor divino que cambió las reglas del reino. ¿Por qué hay tantas batallas en nuestras vidas? Porque muchas veces no comprendemos el poder de los niveles de ayuno y oración. En la iglesia de hoy hay muchas enseñanzas que presentan un evangelio diluido, sin el verdadero poder espiritual que necesitamos. El cristiano que no ora ni ayuna es una víctima fácil para el enemigo, un candidato a perder su alma. Si Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, ayunó y oró durante 40 días y 40 noches, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El segundo nivel de ayuno es algo poderoso, porque es donde se rompen las cadenas de lo profético. Es donde el mundo espiritual se alinea con la voluntad de Dios, pero solo si estamos dispuestos a seguir su dirección. Daniel entendió esto cuando hizo sus 21 días de ayuno, no solo para interceder por el cumplimiento de una profecía, sino para activar esa palabra en la tierra. En estos tiempos vemos muchas guerras espirituales en el mundo. La iglesia enfrenta batallas contra filosofías, ideologías y doctrinas falsas que buscan debilitar su poder espiritual. Muchas veces escuchamos mensajes motivacionales, pero pocos hablan del verdadero poder que viene a través del ayuno y la oración. Si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra carne en ayuno y oración, nos convertimos en víctimas fáciles del enemigo. El tercer nivel de ayuno, como el que hizo Jesús, es uno de alta intensidad. Jesús ayunó 40 días y 40 noches para ser fortalecido en su ministerio, y nosotros no podemos esperar menos. Si el mismo dueño de la obra ayunó, ¿cuánto más nosotros? Estos ayunos no se tratan solo de necesidades físicas, sino de romper las barreras espirituales que el enemigo ha levantado en nuestras vidas. Mardoqueo, al enterarse del edicto de muerte que Amán había decretado contra el pueblo de Israel, hizo algo que marcó un antes y un después en la historia. Se rasgó sus ropas en señal de humillación y se cubrió de cilicio y ceniza, como un acto de profundo arrepentimiento y desesperación. Sabía que el pueblo enfrentaba una amenaza mortal y que el único que podía intervenir era Dios. Esther, al ver esto, no se quedó de brazos cruzados. Mandó un mensaje claro: dile al pueblo que yo y mis doncellas ayunaremos por 3 días. Ese llamado a ayunar fue un acto de fe que desató algo poderoso en los cielos. El ayuno de Esther activó lo profético. Lo que se decidió en el cielo comenzó a manifestarse en la tierra.
Se quebrantó el diseño diabólico que había planeado Amán y la sentencia de muerte fue revertida. Pero el ayuno de Esther no solo destruyó el plan de Amán, también quebrantó una ley que nadie había osado desafiar. Según las leyes del reino, ni siquiera la reina podía entrar a la presencia del rey sin ser llamada. Si alguien lo hacía sin que el rey extendiera su cetro, esa persona sería ejecutada. Pero el ayuno de Esther rompió esa barrera. Este es el poder del ayuno en niveles más altos. Cuando se realiza bajo la dirección de Dios, el ayuno tiene el poder de deshacer diseños y conceptos que han sido establecidos por el hombre o por el enemigo. El ayuno abre portales en el mundo espiritual que solo pueden ser abiertos a través de la gracia y la intervención divina. Esther no solo intercedió por su pueblo, activó lo que ya estaba dispuesto en el trono de la gracia, permitiendo que lo espiritual se manifestara en lo físico. Cuando hablamos del tercer nivel de ayuno, estamos entrando en una dimensión completamente diferente. Este tipo de ayuno no es para cualquiera. Por ejemplo, una persona que está enferma o que tiene condiciones físicas debilitantes no puede someterse a este tipo de ayuno sin la guía de Dios. Incluso personas que deben tomar medicamentos a horas específicas del día necesitan estrategias adaptadas. A estas personas se les puede enseñar a hacer un ayuno parcial o a estructurar su tiempo de manera que puedan cumplir con el mandato sin comprometer su salud. El ayuno no es algo legalista ni religioso, y quienes lo tratan como tal están completamente equivocados. Si alguien por razones de salud no puede ayunar de manera convencional, hay maneras de estructurar su ayuno. Por ejemplo, podrían iniciar un ayuno a las 4 de la tarde y entregarlo al siguiente día a las 10 de la mañana. Esto les permitiría entrar en comunión con Dios sin afectar su bienestar físico. Incluso durante esas horas de ayuno pueden hidratarse antes de las 2 de la tarde para mantenerse fuertes. Lo importante es la actitud del corazón y el compromiso de buscar a Dios. Para aquellos que pueden realizar un ayuno de 24 horas, es importante recordar que las horas de sueño también cuentan como parte del sacrificio. Si te acuestas a las 12 de la noche y te levantas a las 6 de la mañana, ya has completado 6 horas de ayuno. Luego, al continuar el ayuno durante el día, fácilmente puedes llegar a las 24 horas. No se trata de pasar hambre sin más, sino de estar en constante comunión con Dios, incluso mientras duermes. Hay personas que al entrar en un ayuno prolongado, experimentan una mayor debilidad física, especialmente después de 3 o 4 días. Esto es completamente normal. A medida que el cuerpo se adapta al ayuno, el sueño y la falta de alimento empiezan a afectar más profundamente. Sin embargo, la clave es seguir adelante, porque en ese punto es donde Dios comienza a actuar de manera más profunda en nuestras vidas. Aprendí esta enseñanza en una consagración de damas en la iglesia donde crecí, la iglesia de Dios de la profecía. Recuerdo que una de las mujeres allí tenía un sobrino que estaba gravemente enfermo. Los médicos ya no podían hacer nada por él y ella, desesperada, preguntó al Señor cómo podía obtener la victoria para su sanación. Dios le respondió que presentara un ayuno comenzando a las 6 de la tarde y entregándolo al siguiente día a las 10 de la mañana. Así lo hizo, y a pesar de la fatiga y el sueño, Dios obró un milagro. Su sobrino fue sanado. La gente a veces piensa que Jesucristo es solo un ser religioso, rígido y estricto, pero lo que muchos no comprenden es que lo único que Él nunca cambiará es la santidad. Sin embargo, hay métodos y estrategias que Él utiliza para operar en diferentes tiempos y circunstancias. Él no está limitado a un solo método. Lo que importa es que sigamos su guía y su dirección
en todo momento. Dios siempre ha operado a través de metodologías y mecanismos que se adaptan a los tiempos y las circunstancias. Vemos que a lo largo de la historia de Israel, a los levitas les correspondía la parte espiritual, mientras que Dios levantaba jueces para guiar al pueblo cuando se apartaban de su voluntad. En cada caso, Dios encontraba la manera de reconectar con su pueblo, utilizando diferentes estrategias para llamar su atención y dirigirlos de nuevo hacia Él. Esto nos lleva al tercer nivel de ayuno, un nivel más elevado y prolongado, donde ya no es cuestión de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios nos guía a hacer. Este tercer nivel de ayuno no es algo que se toma a la ligera. Es dirigido directamente por Dios y requiere de una intervención divina para sostenernos. Hay personas que, por falta de guía, entran en tragedia al intentar realizar estos ayunos prolongados sin estar preparados. En este nivel, el cuerpo comienza a sentir los efectos y es ahí donde necesitamos depender completamente del Señor. El cuerpo humano puede aguantar más tiempo sin comida, pero es mucho más limitado en cuanto a la falta de agua. Según la ciencia, un cuerpo puede durar entre 8 y 21 días sin alimentos, pero solo entre 3 y 5 días sin agua, dependiendo del ambiente. En climas más frescos y húmedos, el cuerpo tarda más en deshidratarse, mientras que en climas más cálidos, la deshidratación ocurre más rápido. Este tipo de ayuno es claramente descrito en la Biblia, como cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Es un tipo de ayuno que no puede realizarse simplemente por deseo humano, porque el único que puede sostenernos en este nivel es Dios mismo. Lo que Él establece, Él lo respalda, y cuando interrumpe el ayuno, todo vuelve a su estado normal. Vemos también en la historia de Elías, quien enfrentando una situación muy difícil, ayunó 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Dios envió un ángel para fortalecerlo, porque ya no se trataba de un simple ayuno, sino de un proceso sobrenatural. El tercer nivel de ayuno es sobrenatural, y como menciona la Escritura, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no solo para ayunar, sino para ser tentado. Esto nos muestra que en estos niveles de ayuno, no solo estamos apartándonos físicamente de los alimentos, sino que estamos entrando en una batalla espiritual más intensa. En el primer nivel de ayuno, algunas personas pueden beber agua, y no las juzgo, porque cada quien sigue la enseñanza que ha recibido. Pero a mí me enseñaron que el verdadero ayuno es un sacrificio completo, donde el cuerpo es sometido. Hoy en día, incluso la ciencia ha descubierto los beneficios del ayuno. Hay estudios que indican que ciertos tipos de ayuno eliminan toxinas del cuerpo y rejuvenecen las células. Pero no debemos confundir el ayuno bíblico con un régimen de dieta. Aunque muchos realizan ayunos intermitentes para adelgazar o por cuestiones de salud, el ayuno que Dios nos manda tiene un propósito mucho más elevado. Recuerdo que los discípulos de Juan preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como ellos. Jesús respondió que no era necesario que los que están en la boda ayunen mientras el novio está con ellos, pero que llegaría el tiempo en que el novio sería quitado y entonces ellos ayunarían. Y así fue. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto, unánimes en ayuno y oración, esa unidad en el espíritu y el propósito les permitió experimentar un nivel más profundo de intimidad con Dios. Cristo, después de ayunar 40 días, descendió del desierto lleno del poder del Espíritu. Este tipo de ayuno, dirigido por Dios, nos lleva a una mayor fortaleza espiritual, y es precisamente lo que necesitamos en nuestras batallas más duras. Cuando estamos alineados con Dios
en este nivel de sacrificio, estamos preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Ahora, en cuanto a las preguntas comunes que surgen sobre el ayuno, como si se puede ayunar por bienes materiales, yo debo decir que los ayunos que vemos en la Biblia siempre están relacionados con causas espirituales o humanas, nunca con la búsqueda de cosas materiales. Si bien no puedo afirmar que sea un pecado ayunar por algo material, tampoco encuentro en la Escritura a nadie que lo haya hecho. Los ejemplos que tenemos son de personas como Daniel, quien ayunó por la liberación del pueblo; Elías, que ayunó para poder continuar su camino hacia Sarepta; y Jesús, que ayunó para ser fortalecido y luego descender en el poder del Espíritu. Si alguien quiere ayunar por una cuestión material, como cambiar su automóvil, primero debe asegurarse de que está en obediencia a Dios en otras áreas. Por ejemplo, debe estar cumpliendo con los mandamientos de Dios en cuanto a diezmar y ofrendar, porque de lo contrario, el ayuno por bienes materiales no tendrá ningún valor. No se puede pretender recibir bendiciones cuando no se está caminando en justicia. La Biblia dice que debemos traer los diezmos y ofrendas al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Y es a través de esa obediencia que se abren las puertas de bendición. El verdadero ayuno tiene que ver con romper cadenas, deshacer ligaduras de opresión y buscar el rostro de Dios. Nada de lo que hagas en el ayuno será efectivo si no sigues los principios bíblicos. El profeta Isaías, en el capítulo 58, nos muestra claramente qué puede hacer que tu ayuno sea ineficaz. Puedes pasar 40 días en ayuno y oración, pero si no corriges las áreas de tu vida que están en pecado, ese esfuerzo no tendrá ningún fruto. Es como secarse espiritualmente como un rabo de yuca, completamente inútil. El Señor, a través de Isaías, le dijo a Israel que ellos estaban realizando ciertos niveles de ayuno nacional, pero que Dios no los escuchaba. ¿Por qué? Porque aunque estaban ayunando, seguían oprimiendo al pobre, mintiendo, causando pleitos y practicando injusticias. El verdadero ayuno, según Isaías 58, es aquel que rompe las cadenas de impiedad, que libera al oprimido y que está acompañado de justicia. No sirve de nada ayunar si en tu vida sigues siendo chismoso, malcriado, mentiroso, calumniador, o peor aún, si te niegas a cumplir con tus responsabilidades dentro de tu hogar o con tu pareja. No puedes pretender entrar en un ayuno de 21 días, por ejemplo, y al mismo tiempo abandonar tu deber como esposo o esposa, cerrando el huerto del Edén en tu relación matrimonial, sin avivamiento ni paz en tu hogar. Eso no es un ayuno, es simplemente hipocresía, porque Dios no mira solo el sacrificio, sino el corazón y la obediencia a su palabra. Es necesario ayunar con sabiduría y conciencia. No puedes entrar en un ayuno pensando que eso te va a eximir de tus otras responsabilidades espirituales y familiares. Si deseas ayunar, debes hacerlo con un corazón sincero, buscando la dirección de Dios y asegurándote de que estás en obediencia a su palabra en todas las áreas de tu vida. Ahora, con respecto a ayunar por cosas materiales, un vehículo, no es que esté mal querer bendiciones materiales, pero antes de pedirlas en ayuno, debes asegurarte de que estás cumpliendo con los principios bíblicos como el diezmo y las ofrendas. Si no diezmas ni ofrendas, y luego entras en un ayuno para pedir un carro o algún bien material, estás perdiendo tu tiempo. La Biblia enseña claramente que debemos traer nuestros diezmos y ofrendas al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. No puedes pretender que Dios te bendiga con cosas materiales si no estás en obediencia en cuanto a tus finanzas. He conocido casos de personas que han pedido vehículos en oración y cuando Dios se los da, en lugar de usarlos para el servicio del Señor,
Los utilizan para su propio beneficio, llevando a las personas equivocadas y alejándose de su compromiso con Dios. Piden un vehículo para la obra, pero una vez que lo tienen, lo usan solo para su propio placer, olvidando que fue Dios quien los bendijo. No podemos actuar de esa manera. Ahora bien, cuando hablamos de ayunar por la conversión de un impío, claro que es posible y recomendable. Es más, un impío puede ayunar si así lo desea. Algunos podrían pensar que es una locura, pero Dios puede tratar con cualquier persona, incluso con aquellos que aún no le conocen. Recuerdo el testimonio de mi hijo, quien antes de convertirse recibía sueños en los que se le pedía que ayunara. A pesar de no ser creyente en ese momento, ayunaba. Y después de completar el ayuno, recibía llamadas para ofertas de trabajo. Dios ya estaba tratando con él, incluso antes de su conversión. Entonces, si un impío quiere ayunar, debemos alentarlo, porque Dios puede estar trabajando en su vida de una manera que no entendemos. Ayunar no es exclusivo de los creyentes, es un acto de entrega y sacrificio que puede tocar el corazón de cualquier persona, sin importar su estado espiritual. Si alguien, aún siendo impío, siente la necesidad de ayunar por una situación familiar o por alguna necesidad, eso puede ser una señal de que Dios está tratando directamente con él, y debemos estar abiertos a esa posibilidad. En cuanto al tema del ayuno apartado, este es un nivel más elevado. El ayuno apartado es cuando te puedes aislar completamente, apartarte para buscar a Dios en intimidad. Es cuando tienes el tiempo y el espacio para no salir de ese estado de comunión. Pero con las responsabilidades y compromisos que muchos tienen hoy en día, no siempre es posible hacer un ayuno apartado en un sentido literal. Sin embargo, lo que puedes hacer es mantener una comunión constante, aun cuando no te puedes apartar físicamente. Debes cuidar lo que ven tus ojos y lo que hablas, mantener un espíritu de oración y no permitir que el ambiente te desconecte de ese tiempo con Dios. Es importante recordar que no todos los ayunos son para todos. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a la duración y el tipo de ayuno que realizamos. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si intentamos forzar un ayuno más allá de lo que nuestro cuerpo puede soportar, corremos el riesgo de dañarnos. Hay que buscar siempre la dirección de Dios para no maltratar nuestro cuerpo innecesariamente. ¿Cuántas veces puedo ayunar? Las veces que tu cuerpo lo permita y que el Espíritu te dirija. Pero siempre es importante tener educación sobre cómo alimentarte y cómo entregar el ayuno para que sea efectivo. Para prepararte para entrar en un nivel de ayuno como el tercer nivel, lo primero que debes hacer es cuidar tu cuerpo, porque no somos ángeles, somos seres humanos. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si no lo cuidamos, lo debilitamos y corremos el riesgo de enfermarnos. Antes de empezar un ayuno prolongado como los de tercer nivel, es fundamental alimentarte bien, asegurarte de que tu cuerpo esté fuerte, y si tomas medicamentos, no descuidar eso tampoco. No puedes simplemente lanzarte a un ayuno extremo sin haber preparado tu cuerpo adecuadamente. Hay personas que quieren saltar del primer nivel al tercero sin una preparación adecuada, y eso puede ser peligroso. Para llegar a un nivel de ayuno como el de 21 días o más, debes empezar poco a poco. Primero, puedes comenzar con ayunos cortos hasta el mediodía, y luego ir añadiendo horas. De ahí pasas al segundo nivel, donde el ayuno ya es de 24 horas completas. Después de que tu cuerpo se acostumbra, puedes intentar ayunos más prolongados, como los 21 días que hizo Daniel. Pero el tercer nivel de ayuno es algo más espiritual, algo que va más allá de lo físico. Es entrar en lo sobrenatural. En este nivel
Los ayunos pueden durar entre 21 a 40 días o más. Pero lo más importante es que estos ayunos deben ser dirigidos por Dios y confirmados en tu espíritu. No ayunamos solo por ayunar, sino que cada ayuno debe tener un propósito claro. He visto personas decir que están haciendo un ayuno de 24 horas, pero lo que realmente están haciendo es dormir. Se acuestan a las 12 de la noche, se levantan a la 1 del día y dicen que están ayunando 24 horas. ¿Qué tipo de ayuno es ese? Dormir no cuenta como sacrificio. El ayuno es un sacrificio de la carne. Es para fortalecer el hombre espiritual que es invisible. Y si no entiendes esto, simplemente estás perdiendo el tiempo. Un ayuno verdadero siempre conlleva oración, lectura de la palabra, meditación en mensajes espirituales y en algunos casos el uso de cilicio como símbolo de humillación. Ahora, el cilicio es opcional. Si decides usarlo, no significa que debes pasar todo el tiempo orando de rodillas o que no puedes descansar. He escuchado a personas decir que deben pasar la noche completa orando cuando usan el cilicio. Pero la verdad es que necesitamos educar al pueblo. El cilicio es un acto simbólico de humillación, no una garantía de que debes orar toda la noche sin descanso. Orar hasta las 2 o 3 de la mañana es una gran bendición. Pero decir que puedes mantenerte despierto de rodillas toda la noche sin dormir es irreal. Conozco hermanos que logran orar toda la noche, pero porque tienen alguien que les ayuda con sus responsabilidades. Hay personas que se acuestan a las 6 de la tarde y se levantan a las 2 de la mañana para orar, pero recuperan ese sueño antes. No puedes pretender que una persona que trabaja todo el día se acueste a las 12 de la noche, se levante a las 3 de la mañana, ore un poco y luego espere tener energía para hacer todas sus tareas diarias. Eso no es posible. El cuerpo tiene sus límites. No estoy de acuerdo con aquellos que convierten la oración de la madrugada en una especie de ídolo. Algunas personas piensan que si no oran a esas horas, no son espirituales. Pero la realidad es que no todos tienen la capacidad o el tiempo para hacerlo. Hay mujeres que son amas de casa, que pasan el día entero cuidando a sus hijos, limpiando, cocinando y también sirven en la iglesia y en su ministerio. Si alguien así se acuesta a las 12 de la noche y pretende levantarse a las 3 de la mañana para orar, está forzando a su cuerpo y eso no es saludable. Lo más probable es que termine agotado y no pueda rendir ni en la oración ni en sus tareas diarias. Para aquellos que quieren orar en la madrugada, pero tienen un día lleno de actividades, lo mejor es planificar. Acuéstate más temprano, digamos a las 8 o 9 de la noche, para poder levantarte en la madrugada con suficiente descanso. De esa manera puedes orar sin poner en riesgo tu salud ni comprometer tus responsabilidades diarias. Porque aunque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, también tiene límites físicos y no podemos ignorarlos. Ahora, con respecto a las personas que tienen trabajos exigentes, como aquellos que trabajan 12 horas diarias, esos niveles de ayuno prolongado no son para ellos. No puedes esperar que una persona que trabaja tantas horas al día realice un ayuno de 21 o 40 días. Eso sería pedir demasiado. En esos casos deben depender mucho de la oración y hacer ayunos más cortos o adaptados a su estilo de vida. También pueden usar cilicio y tener momentos de retiro espiritual, pero no pueden comprometer su salud física ni sus responsabilidades laborales. Es importante recordar que cada persona debe conocer sus límites y buscar la dirección de Dios para saber qué tipo de ayuno realizar. No todos los ayunos son para todos y no todos tienen las mismas circunstancias de vida. Hay personas que
a pesar de sus largos días de trabajo, deciden darle la prioridad a Dios. Por ejemplo, después de 12 horas de trabajo, en lugar de quedarse haciendo otras tareas, dejan todo a un lado, se bañan, se preparan y dicen, vámonos al culto. Llegan al servicio a las 5, aunque este empieza a las 7, y le dedican esa hora a Dios. Y aunque sea solo una hora, Dios ve el sacrificio y la disponibilidad y valida ese esfuerzo como si fueran muchas más, porque lo que importa es el corazón con el que lo hacen. Sin embargo, también hay casos en los que los hombres son demasiado exigentes y las mujeres extremadamente preocupadas por la limpieza. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que descuidemos la limpieza de nuestros hogares, porque eso no está mal. Pero se necesita sabiduría para balancear las cosas. Recordemos el pasaje de María y Marta. Marta quería ser una buena anfitriona, lo cual no era malo. Ella quería limpiar y cocinar para recibir bien al maestro. Pero cuando le pidió a Jesús que le llamara la atención a María por no ayudar, Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María había escogido la mejor parte, sentarse a los pies del Señor y escuchar su enseñanza. No es que las tareas del hogar no sean importantes, pero en ese momento la prioridad era otra. María entendió que primero debía estar a los pies de Jesús y después de eso vendría lo demás. Y es lo mismo en nuestras vidas. Hay momentos en los que necesitamos dejar las cosas que nos distraen y darle a Dios el lugar que le corresponde. Es cuestión de equilibrio. Después de pasar tiempo con Dios, todo lo demás se organizará de la manera correcta. Hay mujeres que son extremadamente limpias y hombres que son extremadamente demandantes. Muchas mujeres, después de trabajar todo el día, regresan a casa y en lugar de dedicar tiempo a la oración o a su relación con Dios, se sumergen en las tareas domésticas. Claro, atender la casa es importante, pero no puede ser una excusa para descuidar lo espiritual. Debemos aprender a priorizar y a poner en primer lugar lo que realmente importa, nuestra comunión con Dios. Al final del día, lo más importante es el balance. No descuides lo físico, pero tampoco lo espiritual. Si puedes, deja un momento las cosas que no son urgentes y busca el rostro de Dios. La Biblia dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, a veces, hay que dejar las cosas seculares de lado para ponernos a los pies del Maestro y recibir lo que realmente necesitamos. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones. Y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.